Le dije que la predicación del domingo se dividía en dos partes. El domingo pasado hicimos una gran introducción a todo lo que eran las cartas a las 7 iglesias del Asia Menor desde la experiencia del vidente Juan en el Apocalipsis. Así es que hoy vamos ya directamente a aspectos puntuales con respecto a esa carta que se dirige a la iglesia en Esmirna. Así es que si usted puede y quiere, abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a leer de ahí los versos del 8 al 11. Cuando lo tengan, se pueden poner en pie. Capítulo 2, del 8 al 11. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo va a echar a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Mas sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Bendecida es la palabra del Señor, y damos gracias por su asistencia a través de su Espíritu en esta mañana. Pueden sentarse. Es interesante, esto no está en mi bosquejo, pero me provoca decirlo, que las dos iglesias que no reciben reproche de parte del Señor son las iglesias más pobres. Es Esmirna y es Filadelfia. ¿Por qué será? Es que a veces la gente, mientras más tiene, más prepotentes son. Y mientras más tienen, más creen que tienen el sartén agarrado por el mango. Por eso la opción preferencial de Jesús fueron los más humildes, los desposeídos, los más pobres, los niños, las mujeres, la gente enferma. Bueno, y eso ya sería otra predicación. Pero cuando vamos a la iglesia en Esmirna, pues los grandes temas de esa carta a esa iglesia, pero que a la vez es para todas las iglesias del Asia Menor, por ende para todas las iglesias en todos los tiempos. Miren los grandes temas de esa carta a Esmirna. Es una iglesia dispuesta a dar la vida por Jesús. Y usted vaya haciendo las marcas de cotejo hoy. Es una iglesia que vive una pobreza, pero esa pobreza es riqueza. Es una iglesia que va a vivir una prueba. Y esa prueba dice ahí que es por 10 días. Es una iglesia que Cristo la anima sin acusarla de nada, sin hacerle reproches. Es una iglesia que el Espíritu le exhorta a ser fiel y le da una promesa dual: la promesa de la corona de la vida y la promesa de no ver la muerte segunda. Así que esos son los grandes temas para la iglesia en Esmirna. Fíjense algo importante que está ahí. El título de Cristo para la iglesia de Esmirna es y dice, ¿cuál es el título? Yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, el primero y el último. Oye, hoy día la gente quiere
ser primera en todo. O vamos a decir, un segmento significativo de la sociedad. Primero en la fila, si se pueden colar mejor. Primero en los puestos. Primero en los aumentos de salario, porque a quién le amarga un dulce. Primero en los reconocimientos. Primero en ser atendidos. Primero en los honores que puede dar este mundo. Eso de ser último. Eso de quedarme atrás. Eso de que yo sea el que esté en la cola. Eso no cuadra hoy día. Así es que en una época como la que vivimos, que es una época de capitalismo salvaje, que es una época que los científicos sociales han llamado neoliberal, es una época en que el pueblo, en que el pobre, en que los adultos mayores, en que los jóvenes recién graduados o aquellas jóvenes que están por entrar a la universidad, es una época en que la gente honesta que quiere hacer las cosas bien son los últimos en la fila. Son los últimos en la fila porque hay unos que han decidido alzarse con la cuchara grande y sacar todo el provecho mientras creen que son los primeros. Pero muy bien lo dijo ya Jesús en el Evangelio, que esos que son primeros y se ufanan por ser primeros serán los últimos, y que los que están últimos en la fila y son ninguneados y son ignoradas y de alguna manera no se les toma en cuenta en la justicia de Dios serán los primeros. Y la iglesia de Esmirna no es la excepción. El que dice yo soy el primero y soy el último, obviamente no vive desde los estándares de este mundo. Es el primero y es el último porque es eterno. Alabe al Señor. Porque antes de existir este mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Él es, ha sido y será Dios. A Él nadie lo ha creado. Por cuanto nadie lo ha creado, nadie lo puede destruir. Es el alfa, dice el vidente Juan, y es la omega, el primero y el último. Es el Señor del tiempo, es el Señor del cronos, es el Señor del kairos. Cuando hablamos de cronos, usted sabe, es ese tiempo cronometrado, marcado por segundos, por minutos, por horas, por días, por meses, por años, por décadas, por centurias, por siglos. Y ahí en ese cronos está insertado Dios. En los días de tu vida, en los minutos, en las horas más difíciles o complicadas, o en los años más placenteros, está insertado y metido Dios para manifestarse en tu cronos y en tu vida. Él sabe cuánto tiempo vivimos, cuántos años vamos a vivir y a transitar sobre la faz de la tierra. Él sabe cuánto tiempo tenemos que esperar para que llegue una promesa por la que hemos orado sin cesar. Él es el Señor y Él está cada día de nuestra vida. Pero también es el Señor del kairos, que es el tiempo oportuno, que es el tiempo maduro. A veces nosotros queremos ayudar a Dios y queremos adelantar tiempos, pero Él es el Señor del kairos. Él es el Señor que sabe cuándo estamos listos. Él es el Señor que de alguna manera conoce cuándo el tiempo está maduro para que podamos decir, como dice el Evangelio, el tiempo se ha cumplido. Entonces nos atrevemos a decir, ya no pospongo más. Ya Dios no tiene que seguir esperando por mí.
Ya la iglesia puede contar con mi compromiso, con mi fidelidad, con mi asistencia en todo lo que haga falta. Estoy dispuesta y estoy disponible para gastarme por la causa de Cristo y su evangelio, porque el tiempo se ha cumplido. Y sigue diciendo el vidente Juan: conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Más bien son, como dice ahí el texto, sinagoga de Satanás. Qué fuerte, ¿eh? Le había dicho el domingo pasado que la iglesia en Esmirna y quizá las otras iglesias confrontaban 3 problemas. El problema cristiano, que ya lo explicamos el pasado domingo, el problema judío y el problema frente a Roma. Así es que venía en combo la cosa. Y cuando habla de el asunto de la sinagoga de Satanás, se remite al problema judío. Significativamente, ya les dije que las iglesias más pobres eran Esmirna y Filadelfia. Así es que ahí hay unos hermanitos judíos que expulsaban de su seno a los cristianos y cristianas, privándoles, escuche bien, privándoles de la protección social, de una protección social que gozaban los judíos como expresión religiosa, porque habían llegado a unos acuerdos con Roma. Por lo tanto, ellos, los judíos, la religión, tenían unas protecciones sociales. Pero ¿qué ocurrió? Que los judíos se aliaron con Roma. No es la primera vez que se aliaban. Acuérdense que se aliaron con Roma para dar muerte ¿a quién? A Jesús. Así es que se aliaron con Roma para desapoderar a los cristianos y cristianas de algunas protecciones. Les cerraron las puertas y ya esos cristianos o cristianas no podían acudir a la sinagoga para nada. Estaban desprovistos frente a Roma, obviamente frente al gobierno y a todos los servicios que daba el gobierno, y a su vez ahora frente a los judíos que habían sido sus hermanos y hermanas. El vidente Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, le dice: ya ustedes no son la sinagoga de los tiempos pasados, sino que con sus actitudes, con su desprecio, menosprecio y con la falta de amor y de misericordia, se han convertido en la sinagoga de Satanás. Satanás es el diabolo. Y diabolo en el griego, hermano y hermana, es el que divide. Es el que daña. Es el que separa. Es el que destruye. Y donde quiera que se pueda estar manifestando, los reprendemos en el nombre del Señor. Así que la sinagoga, como dicen hoy los jóvenes, también la iglesia, está y existe para bendecir y no para herir a la gente. La iglesia está para abrir las puertas y no para cerrarlas. La iglesia está y existe para unir y no para dividirnos en bandos, en grupos, en élites o en otras cosas. Los judíos con Roma habían empobrecido a las personas creyentes cristianas materialmente hablando. Pero el Espíritu le está diciendo: ustedes pueden experimentar ese tipo de pobreza, pero tienen una riqueza mayor. Y es la realidad de la presencia y el amor de Dios en medio de ustedes. Y la pregunta que nos tenemos que hacer
es en qué consistía entonces la riqueza de la iglesia en Esmirna. Mire, que no estaba atada a nada. Que no estaba atada ni al gobierno, alaba, ni al emperador, ni al gobernador. No le debía nada a nadie. Cuando usted no le debe nada a nadie, acá en el plano, acá usted sabe a lo que yo me refiero, ¿verdad? Usted es libre. Y la iglesia en Esmirna estuvo dispuesta a darlo todo por Cristo y el Evangelio. Y todo es todo, hasta la vida misma. Y la ofrenda de la vida se constituyó para esta iglesia en lo mejor, en lo mayor y lo superior, no para ella misma, sino para el que vive para siempre. Pero cuando nos cuesta darle a Dios un poco de lo mucho que Él nos da, entonces, siendo ricos, ricos en tiempo, ricos en talentos, ricos en dones, en capacidades, en inteligencia, cuando nos cuesta, entonces somos pobres para con Dios y somos pobres para con su obra, para con su iglesia. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No tengas ningún temor, verso 10, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Quiere decir que van a acontecer situaciones que puede, escuche bien, que invadan de temor a los creyentes de la iglesia en Esmirna. Como por ejemplo, de que algunos irán a la cárcel, no por peleas entre ellos, sino por ser fiel al Señor, por no doblar sus rodillas ante el emperador. Y otros tendrán que ofrendar su vida misma. Hay una historia estremecedora de un apóstol o un discípulo, precisamente de Juan el Vidente, llamado Policarpo de Esmirna. Quizás algunos de ustedes han leído esa historia. Y Policarpo fue un discípulo de Juan, y se dice en los anales de los documentos de la historia de la iglesia que fue obispo en esa iglesia, que estuvo al frente, que de alguna manera los pastoreó y los dirigió. Porque no piense usted que Satán o las fuerzas contrarias muchas veces no tiran a la cabeza. Muchas veces no tiran a quien está al frente. Porque ya lo dijo Jesús: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Por eso usted y yo tenemos que estar, mire, orando, enfocados, entendiendo que el que está con nosotros, el que habita, ese Espíritu Santo que habita, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y que el Señor es el que dirige y de Él dependemos y hacia Él caminamos. Así es que dice la historia que Nicetes y su hijo Herodes
llamado el príncipe de la paz. Este es de los Herodes que hubo, no del tiempo de Jesús, otro. Porque la Pax Romana, aquellos que les gusta la historia, consistía en que para que hubiese paz, la gente estaba amenazada. Era como dijeron los del siglo XX a las potencias mundiales que tenían la bomba atómica: oye, para que haya paz, vístete para la guerra. Para que haya paz, dile al otro: yo tengo la bomba, pórtate bien, no me amenaces, porque si me amenazas, aquí la tengo. Y así era la Pax Romana. Camina derechito, porque si no, vas a tener problemas. Así es que ahí hay un Herodes llamado príncipe de la paz, y aquí es que voy, pensaron persuadir a Policarpo de Esmirna para que negase a Cristo. Y se le acercaron y le dijeron: oye, Policarpo, ¿qué te cuesta? Solamente, Policarpo, di: el emperador Marco Aurelio es el Señor. Es como decir: no, mejor no. Usted se ríe, pero póngale la carga de que le obligaran a usted a ir a los palacios gubernamentales de este país o de Estados Unidos, y que usted tuviera que rendir honores a quien no merece ningún honor, culto a quien no merece ningún culto, reconocimiento al que en todo caso debe recibir desconocimiento. Y le dijeron: ¿qué te cuesta, Policarpo, decir que el emperador es tu Señor y ofrecer holocausto? O sea, ir al templo del emperador, sentarte allí, comer todo lo que se le ha sacrificado a los dioses y a las deidades, levantar el incienso y orar a las deidades. Porque si tú haces eso, te salvas tu vida. Oiga, y en esa primera instancia Policarpo no contestaba nada. Lo llevaban en un carruaje para, frente a los procónsules, seguir ejerciendo algún tipo de juicio contra él. Y él les dijo, abrió su boca y les dijo: yo nunca voy a cumplir lo que me piden y ustedes me aconsejen. No lo voy a hacer. Es como cuando Martín Lutero, ¿se acuerdan? Que fue llevado ante el rey y le dijeron: retráctate, Lutero, de todo lo que tú has dicho. Y él le dijo: no me retracto. Así es que Policarpo asumió prácticamente esa postura, y cuando esta gente vio la firmeza en su fe, empezaron a golpearle, lo arrojaron del carro. Policarpo se lastima una pierna, no se quejó, él mismo por su fuero se levanta y se hace disponible para que lo lleven a los alguaciles, y siguió caminando al lugar de su muerte sin ninguna queja. Y luego de entrar al anfiteatro donde le iban a ejecutar, dice la historia de la iglesia que él escuchó una voz que le decía: fortalécete, Policarpo, sé firme en tu confesión y en el sufrimiento que te espera. Y nadie sabía de dónde provenía la voz, pero muchos creyentes la escucharon. Sin embargo, a causa de la gran bulla que había allí, la mayoría de la gente no la escuchó. Pero este acontecimiento animó
mucho más a Policarpo de Esmirna y a los demás que estaban allí, que sí escucharon esa voz, que pudo venir de alguien de la multitud de cristianos, o muy bien pudo ser la voz que Juan estaba oyendo también allá en Patmos. Y el gobernador vuelve donde Policarpo y le aconseja que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Oiga, y Policarpo, y estas son las palabras memorables de las que nos acordamos con más ternura y con más respeto. Policarpo dice estas palabras frente a toda aquella gente, directamente al emperador, le dice, y cito porque no quiero decir lo que él no dijo. Dijo: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado ningún daño. ¿Cómo puedo negar a mi Rey y Señor si hasta este momento Él me ha guardado del mal? Y además ha sido fiel al redimirme y perdonarme todos mis pecados. ¿Cómo puedo yo negar a quien me ha amado con amor entrañable? ¿A cuántos el Señor le ha hecho bien? ¿A cuántos el Señor nos ha hecho bien? Y al escuchar este testimonio, el gobernador amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras si continuaba firme en su testimonio, y le dijo, oiga, porque era una batalla mental y espiritual, y le dijo: Policarpo, tengo las fieras listas para ti. Así es que estás a tiempo de cambiar tu pensar y tu sentir. Y Policarpo vuelve y contesta sin temor alguno: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. Y ahí fueron abiertas las puertas y fue despedazado. He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para ser probados y tendrán tribulación por 10 días. La iglesia en Esmirna estaba viviendo eso ya. Y yo sé que a la iglesia del siglo XXI estos pasajes no le gustan. Y yo sé que hay cristianos y cristianas que dicen: pero pastora, no estamos en el tiempo de la persecución. No estamos en esos tiempos donde había que ofrendar la vida de esa manera. Por supuesto que no. Porque vivimos en el tiempo donde la iglesia del siglo XXI muchas veces dice o piensa o siente: si yo hago este compromiso, ¿qué beneficio va a tener eso para mí? Por un lado eso. O por otro lado, si yo doy este paso, ¿cómo me voy a sentir? Y empezamos entonces ese trueque, esa negociación. Hermano y hermana, volviendo al texto, no hay duda que Satán
no está contento con una iglesia que busca agradar a Dios. No está contento con una iglesia que busca hacer la voluntad de aquel que nos llamó. Y va a querer detener la obra y va a intentar desalentarte, que pienses que si las cosas no salen, no caminan como tú has entendido, has querido, has planificado o como mereces, es mejor negar a Cristo. En los tiempos de la iglesia de Esmirna, la negación era firmando un documento donde se prometía lealtad a Roma y a sus deidades, y o diciendo públicamente que el emperador era Cristo, que Marco Antonio o Lucio Aurelio eran merecedores de adoración, a quien se adorarían en los templos, se le darían loas, se doblarían las rodillas, y así como habíamos explicado el pasado domingo. Ese tiempo de dura prueba, según el vidente Juan, fue más prolongado de lo que ellos hubiesen querido. ¿Me escuchó? Por eso es que el vidente Juan habla de 10 días. Porque 10 días en el lenguaje apocalíptico quiere decir un tiempo más prolongado del que queremos, del que a veces pensamos que podemos soportar. Esos 10 días, ¿se acuerdan Daniel capítulo 1? Cuando de alguna manera Daniel le dice al representante de Nabucodonosor: permítenos hacer una prueba y tener 10 días de una dieta de legumbres, porque no estamos dispuestos a contaminarnos con la comida sacrificada a los ídolos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué pasó al final de esos 10 días cuando la corte y los del rey pensaron: estos se van a ¿qué? A debilitar, estos no van a aguantar, estos se van a arrepentir y van de alguna manera a pedirnos que los restauremos al plan original? ¿Qué pasó, hermanos y hermanas? Dicen que cuando pasaron los 10 días, aunque fue difícil, ¿qué pasó? Los jóvenes hebreos tuvieron la victoria. Y esos 10 días de prueba que está ahí, ese tiempo de tribulación, más allá de lo que deseamos, de alguna manera lo que el vidente Juan le está diciendo a la iglesia en Esmirna es: mira, el tiempo de prueba no va a durar para siempre. Ese tiempo de prueba, de dificultad, de que muchas veces pensamos que vamos a desmayar, va a acabar, va a pasar. Aunque te parezca eterna, la prueba, la tribulación tiene un final. Hoy no hay emperador, no hay fieras, no hay quemas públicas, pero hoy negamos a Cristo de otras maneras. Hoy negamos la eficacia del evangelio diciendo que no podemos ser probados si seguimos y servimos a Cristo. Pero ¿por qué si yo le soy fiel al Señor? ¿Pero por qué si yo voy a la iglesia semanalmente? ¿Pero por qué si yo toda mi vida se le he dedicado a Él? ¿Pero por qué si yo estoy haciendo las cosas bien? Señor, pero fíjense que ya Pedro 4:12 dice: hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese. Si estás pasando por alguna prueba, alguna tribulación, y de alguna manera has superado el tiempo que tú entendías que debía durar, aquí hay una promesa.
Y aquí hay un espejo para mirarse. Y de alguna manera recordar las palabras de Jesús cuando nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, más confiad, yo he vencido al mundo. Cuando nos dice ya el profeta Isaías, cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tendremos que pasar por la prueba, por las aguas, por el fuego, pero el Señor ha de guardarnos. Esa es la prueba donde y cuando damos muestra de en quién hemos creído. Cuando todo va bien es fácil tener fe, pero cuando el escenario es incierto y pretende atemorizarnos, es cuando más tenemos que proclamar desde la fe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la situación se torna complicada económicamente, es cuando más debemos gritar: mi Dios pues suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Cuando el diagnóstico de alguna manera nos golpea, es cuando por todos los poros de nuestro ser debe salir el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en el valle o en los valles más oscuros, no debo tener temor, porque el Señor estará conmigo. Aunque mi padre, aunque mi madre, aunque mis hermanos, aunque mis amigos o mis amigas, aunque la familia de alguna manera ya no esté, el Señor no me va a abandonar. Aquí hay gente pasando diversas pruebas. Anímate. Mira esa iglesia en Esmirna. Quizá hoy negamos a Cristo cuando nuestras idolatrías son más litúrgicas que teológicas, como habíamos predicado hace un tiempo atrás. Cuando nos fabricamos y construimos nuestros propios ídolos, y a eso o a esas ponemos en el centro de nuestra vida, y de alguna manera le damos toda nuestra fuerza. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Las palabras de Juan para esta iglesia son palabras de consuelo y son palabras de fortaleza. Yo no sé si a usted le ha tocado consolar y fortalecer a alguien que está pasando por una prueba que usted no ha pasado. ¿Ha pasado eso con usted? Que usted le ha tocado consolar y fortalecer a alguna persona que está pasando por una prueba que usted no ha pasado. No es fácil. No es fácil consolar en medio de la prueba, en la tribulación. Y a veces caemos en la tentación de entrar en una serie de discursos que, miren, no le hacen sentido a la persona. Hay gente pasando una tribulación, como dice ahí, de 10 días. Un tiempo que no es corto. Un tiempo que se ha prolongado más de lo que usted pensó. Y no es fácil consolar a personas que están en ese tipo de prueba, cuando a veces ni nosotras o nosotros mismos hemos atravesado ese tipo de situación. Pero el que estuvo muerto y volvió a la vida conoce la tribulación y la pobreza de esta iglesia, y conoce también la tuya, y le da una promesa: la corona de la vida, que es la imagen del atleta que gana la carrera y recibe la corona de laureles. Pero esta corona que promete el Señor no se marchita. No es asunto de que
aquel o aquella llegó primero en la competencia. Porque esta es una carrera cristiana que no es competencia. No es el primero que llegue a la meta. Es un asunto de resistencia. Es poder resistir. No importa qué. Hasta el día de nuestra muerte. O hasta el día que Él venga por nosotros y nosotras. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Es morar eternamente con Cristo. Pero ahí hay una palabra importante: sé fiel. ¿Qué es una persona fiel? Es una persona digna de confianza. Es una persona genuina, predecible en su amor, confiable, constante, honesta. Y la pregunta que nos hacemos es si Dios puede confiar en nosotros y nosotras. No estoy hablando chino, español. Dios puede confiar en nosotros y nosotras. Nosotros confiamos en Él, porque Él es digno de toda nuestra confianza. Cristo puede confiar su misión, su obra en nuestras manos. En Esmirna, el compromiso con Cristo y su evangelio fue hasta la muerte. El tema de la vida y de la muerte está claro en la iglesia de Esmirna. ¿Ustedes saben por qué? Porque Esmirna como ciudad, cuando hubo la lucha de los romanos con el imperio de los cártagos, Esmirna fue reducida a cenizas, desapareció, murió como ciudad. Y con el tiempo y con la ayuda de Roma, resurgió de las cenizas y volvió a vivir. Si alguien tenía clara la metáfora, era esta gente. Pero ahora no es un asunto de morir para volver a vivir y luego volver a morir y luego volver a vivir, como son las cosas que tienen fecha de caducidad en este mundo. Estamos hablando, hermanos y hermanas, del que estuvo muerto, pero vive para siempre. Y lo que el mundo llama vida puede ser muerte para mucha gente. No hay duda que los creyentes de Esmirna estarían cara a cara con la muerte. No hay duda de eso. Y en ese momento le podían temblar las rodillas. Pero hay una exhortación y una promesa: sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel aunque tengas dolor en el corazón, emocionalmente o corporalmente. Sé fiel. Sé fiel aunque haya sacudimiento por algunos eventos que han acontecido en tu familia. Sé fiel. Sé fiel, hermano y hermana, aunque estés agotada, aunque estés fatigado, aunque estés enfermo. Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Porque ¿de qué nos vale ganar el mundo y perder el alma? ¿De qué les valía ganar unos años más a los hermanos y hermanas de Esmirna y tener que enfrentar la muerte segunda? ¿Y qué es la muerte segunda? Es la muerte eterna, que es lo contrario a la vida eterna. Porque cuando usted va a Apocalipsis capítulo 20, habla de la muerte segunda.
Y nos dice que aquellos que murieron en Cristo, que fueron fieles a Cristo, que no negaron a Cristo, que no se aliaron con Satán y con lo que destruye, luego de la muerte corporal vendrá la resurrección. Pero aquellos que negaron a Cristo, que le dieron la espalda, que se aliaron con Satán, que hicieron el mal, que destruyeron, dice que sufrirán el tormento eterno. Y esa es la muerte segunda, de acuerdo a Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El primero y el último. Antes de tu nacer, ya estaba Él. Durante toda tu vida ha estado Él. Y cuando nos toque partir, estará Él. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel, sé fiel hasta la muerte. Señor, te damos gracias porque siempre tu palabra tiene pertinencia, porque aquellas iglesias no quedaron en el olvido, en su realidad y en su mensaje para nosotras y nosotros como iglesia. Permítenos, Señor, atesorar el tesoro más grande que eres tú. Tu presencia, tu sacrificio, tu promesa y tu gracia. Te damos gracias porque ese amor en sacrificio lo recordamos ahora en la mesa. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y ayúdanos a ser esa gente digna de tu confianza, de que tú puedas confiar a esta iglesia, Señor, tu misión, tu amor, tu misericordia, tu poder y todo aquello que tú tengas para nosotros y nosotras. Ayúdanos a serte fieles y dar el todo, que es la vida misma, por ti y para ti. Y si lo hacemos por ti y para ti, lo haremos siempre en pro de nuestros semejantes. En el nombre del Señor, llegamos a la mesa cantando el cántico tema de este mes: gozo da servir a Cristo.